Hola, hola peloteras. Hola, hola peloteros. Profecías históricas, jornada 9, toma 2. Cádiz Club de Fútbol, Girona Fútbol Club. Vamos rapidito con este partido que solo tiene un precedente en primera división. Fue la temporada pasada, ganó el Cádiz 2-0, sentenció en la primera parte y por lo tanto este es el balance global de goles. En segunda división, 4 partidos, 3 victorias locales, un empate, ninguna victoria visitante, 7 goles para el Cádiz, uno solo para el Girona. Fijaos en datos curiosos que siempre os aporto en estas previas relacionados con los números de goles, etcétera. 3 de las 4 victorias del Cádiz fueron por 2-0. La otra por 3-1 en 1940. En Copa, bien es cierto que el Girona eliminó al Cádiz, pero aunque era equipo de menor categoría, lo hizo en casa en la 2020-2021 y sería equipo de menor categoría por poco tiempo, porque a las dos campañas ya subiría. Así que el Cádiz en casa tiene un balance muy favorable frente al Girona Fútbol Club. Lo que pasa es que el bagaje es escaso y hay que comentar que el Girona no ha perdido fuera. Ciñéndonos al presente, están los dos invictos. El Cádiz en su estadio, 2 victorias, 2 empates. Además, el orden ha sido victoria, empate, victoria, empate. Le tocaría victoria. El Girona empató el primer día en la cancha de la Real Sociedad, pero luego ha ganado en Sevilla, en Granada y en Villarreal. Así que como local se siente muy cómodo el Cádiz, como visitante está a sus anchas el Girona Fútbol Club. Si nos ceñimos al bagaje, tenemos que profetizar victoria del Cádiz, pero como son profecías, tienen parte de presente y parte de histórico, pues yo voy a hacer de presentista y a poner que van a empatar el partido. Si bien me tienta mucho la victoria local y el signo que veo menos probable es la victoria visitante, pese a que el Girona sea mejor equipo. Pero hay que comentar que es una semana, entiendo que de bajón para el Girona, porque sigue muy arriba, pero claro, aunque siga muy arriba, soñaban con mantenerse líderes, no pudieron ganar al Madrid, ni siquiera le hicieron partido más allá del primer cuarto de hora, y esto entiendo que pesa en la mente de los jugadores. Aún así, están a 2 puntos del líder. Entonces, creo que es un equipo más que competitivo. Les puede pasar factura la baja de Sikankov. En el 11 solo hay ese cambio. Entra Aleix García. Veremos si es defensa de 4 o de 5. Y cómo contrarrestan a un Cádiz que presenta algo parecido a un 11 de gala. Puesto que arriba se juntan ya Cris Ramos y Maxi Gómez. Hay 5 cambios respecto al Metropolitano, porque en el Metropolitano, al ser tercer partido de la semana, Sergio metió ciertas variantes, hizo una mezcla entre titulares y suplentes. Entre unas cosas y otras, ese Cris Ramos contra Eric García promete, porque Eric García no es el más ducho defendiendo este tipo de jugadores. También Maxi puede ser un delantero incómodo, pero digo que el 11 del Cádiz es cercano al de máximas garantías, puesto que solo falta atrás Luis Hernández, aunque hay más bajas, pero de los titulares para mí faltaría Luis Hernández, que es especialista en los saques de banda, y para mí faltaría Brian Ocampo, por mucho que ya nos hayamos olvidado de él al llevar varios meses en el dique seco. Ahí ha entrado Iván Alejo, que ha peleado con Sobrino, está jugando más Alejo. Bueno, a mí no me gusta especialmente Iván Alejo, el vallisoletano. Así que creo que esas dos posiciones podrían ser susceptibles de mejora, incluso con Robert Navarro, que se queda en el banquillo, fichaje procedente de la Real Sociedad en forma de cesión. Pero bueno, para mí más probable la X que el 1, pero el 1 muy cercano a la X. Sigo con el Real Madrid Club de Fútbol, Club Atlético Osasuna, con 41 enfrentamientos entre ellos. Ya aquí hay más tela que cortar en ese capítulo. 32 triunfos del Madrid, 7 empates, 2 victorias de Club Atlético Osasuna en Copa, 2 cruces y una final que se decantaron todos para el Madrid.
en épocas bastante alejadas entre sí en el tiempo. Que hay que decir que en las dos últimas temporadas Osasuna ha empatado en el Bernabéu, a 0 y a 1. Encima el año pasado empezaba perdiendo y acababa sacando un punto. El Madrid en la temporada anterior se quejaba de algún penalti no señalado a su favor al Madrid para quejarse de los arbitrajes históricamente. Osasuna, que el año precedente y el anterior lo que tiene en común es la gran actuación de Sergio Herrera en el campo del Madrid. Este portero que es quizás infravalorado, que está creciendo mucho conforme se asienta en primera división, que tiene mucho carácter y que en los grandes escenarios suele venirse bastante arriba. Véase la semifinal de Copa en San Mamés. Y es que es necesario un gran portero para resistir lo que se le puede venir encima a Osasuna, por mucho que el Madrid tenga algún déficit de delantero centro nato, pero que lo está supliendo de sobra con, por ejemplo, José Lu, Rodrigo y sobre todo Bellingham. Antes de esos dos empates, de las dos últimas temporadas, pintaban bastos para Osasuna, porque llevaba 11 victorias seguidas el Madrid, o 12 victorias en 13 partidos, y el otro había sido un empate en los enfrentamientos Real Madrid Club Atlético Osasuna en el Campeonato Nacional de Liga de Primera División. Claro, alguna de esas victorias había sido con mucha polémica. Por ejemplo, el día que a Juanfran le hacían un penalti tras otro, cuando jugaba el exfutbolista del Atlético todavía en los rojillos, y no le pitaban ninguno. Ahí pudo perfectamente ganar Osasuna, que si no me equivoco se adelantó en ese partido. Y hay que decir que es verdad que el Madrid tiene goleadas brutales, porque ha ganado por 8-0, por 7-0 a Osasuna en la década de los 50, al final, por 7-1 en la temporada de récord goleador de José Mourinho, en la temporada 2011-2012. Pero cuidado con las dos victorias de Osasuna, que la primera fue por 0-4, temporada 1990-91, la segunda fue por 0-3, una humillación en la temporada 2003-2004 cuando se desplomó el Madrid y cuando se quedó con un año en blanco. Por tanto, Osasuna no es un cliente agradable, que encima, yéndonos al presente, el conjunto navarro ha sacado 9 de sus 10 puntos fuera de casa. En Valencia, en Vigo y en Vitoria. No en ese orden, porque primero fue en Vigo, después en Valencia y después en Vitoria. Pero ha sacado mucho rédito a sus partidos fuera de casa, mientras al Madrid le ha costado ganar la mayoría de encuentros en esta liga, aunque ha ganado también, es cierto, que lo suficientes para estar líder. Por tanto, ¿cuál es mi pronóstico? Pues que el Madrid va a ganar. Va a ser una victoria sufrida, otra más. Creo que más sufrida que la que consiguió en Girona el otro día, pese a que Osasuna sea peor equipo que el Girona en estos momentos. En estos momentos, claro, porque la temporada pasada Osasuna acabó delante del Girona. Así que victoria del Madrid sufrida, no creo que se cumpla un tercer empate seguido del Madrid, porque Bellingham es demasiado, Vinicius va cogiendo tono, complicado. La final de Copa, ahí está, le dolerá a Osasuna. Yo creo que dará la cara, pero perderá, a lo mejor por un gol. Siguiente partido, Real Club Deportivo Mallorca, Valencia Club de Fútbol, 29 partidos entre sí en Somos, incluso en el Luis Ichar, pero yo soy más de Somos por época. 11 victorias del Mallorca, 4 empates, 14 triunfos del Valencia, 35 goles para los anfitriones, 37, 2 más para los valencianistas en Copa, 2 victorias y un empate del Mallorca, pero solo un pase de ronda, aunque fue a semifinales en una histórica temporada 90-91, en la que acabarían en la final, si no me equivoco mucho, que creo que no, que la perderían contra el Atlético de Madrid. Estoy tirando de memoria aquí, pero al 99,9% es así. En los últimos 5 enfrentamientos, pese a que el balance es favorable al Valencia, domina el Mallorca. Los últimos 5 partidos en Somos, con 3 victorias, un empate y una sola derrota de los bermellones. De hecho, contando los 2 partidos de la temporada pasada, en casa y fuera,
6 de 6 para el Mallorca. En cuanto a puntos se refiere, ganaban primero en Mestalla y después en las últimas jornadas, y cuando el Valencia todavía estaba con el agua al cuello para salvar la categoría, volverían a vencer por 1-0 los de Javier Aguirre. Y es que el Valencia solo ha ganado allí en los últimos años de la mano del siempre infravalorado José Bordalas, hace un par de años. Por tanto, creo que el Mallorca, con la dinámica que no es tan buena como la temporada pasada, le empataron el otro día en Vallecas en el último de los últimos segundos de penalti repetido, que aún así en el partido anterior había empatado contra el Fútbol Club Barcelona. Quiere asomar la cabecita el Real Mallorca y el Valencia va a menos. O sea, creo que claramente chocan dos dinámicas. El Mallorca va a más y el Valencia va a menos, aunque recuperará algún sancionado como Amalá, que la jornada pasada no pudo jugar en Villamarín. Yo creo que va a ser, una vez más, victoria muy ajustada del equipo local, eh, cuya mayor goleada, por cierto, contra el Valencia fue el primer partido que jugaron. Esto es curioso. 1960, 4-0, mientras que el Valencia ganó 0-5 en la 2003-2004 y es el mayor triunfo. Por cierto que se han enfrentado en Liga y Copa, lo mismo que Madrid y Osasuna, aunque Madrid y Osasuna también lo pueden hacer en Supercopa esta temporada. Bueno, pero Mallorca y Valencia de momento no. Yo creo que la profecía está bien tirada, que puede ganar el Mallorca, aunque va a ser otro partido, pues como el 99% de la Liga Española, muy ajustado. Y terminamos con el Sevilla Fútbol Club Rayo Vallecano, 19 partidos, 15 victorias del Sevilla, 2 empates, 2 victorias visitantes, 49 goles hispalenses, 18 vallecanos en los partidos de primera, porque en segunda todavía es más abrumador el balance. 6 encuentros, 6 victorias del Sevilla, ningún empate, ningún triunfo forastero, 17 goles del Sevilla, 3 del Rayo. En segunda hay auténticas palizas, o sea que conjunto al partido de Copa del Rey que jugaron, que ganó el Sevilla 3-1 en la temporada 2006-2007 para pasar en un cruce de ida y vuelta a cuartos de final en una competición que acabarían ganando ese año contra el Getafe, pues todo esto compone un balance muy, pero que muy favorable al Sevilla. Eso sí, la temporada pasada el Rayo ganaba por 0-1 al equipo de Sampaoli, que estaba en crisis galopante. Son otros tiempos. Las 7 anteriores visitas habían sido victorias del Sevilla por 3-0 la anterior, en el Iraola contra el Rayo, o sea, contra el Sevilla Fútbol Club, Iraola, que llevaba al Sevilla a Primera División y que debutaba, o sea, que llevaba al Rayo Vallecano a Primera División y que debutaba en Sevilla. Era Lopetegui contra Iraola, temporada 2021-2022, ganaba el Sevilla 3-0, el Sevilla de Lopetegui al Rayo de Iraola, con un gran partido de Lamela, que metía un golazo. Era el estreno de los de la franja en Primera División, todo aparentaba que iban a sufrir mucho porque luego visitaban también a la Real y perdían, pero acababan salvándose con holgura, como ya sabemos, con Andoni Iraola. Pero 7 victorias seguidas del Sevilla antes del precedente del año pasado, que sí es favorable al Rayo, pero que coincidió con uno de los puntos más altos del Rayo en los últimos tiempos y uno de los puntos más bajos del Sevilla también en los últimos años. El Sevilla que no se puede descuidar, que tiene que seguir remando y ganando en Liga, porque lo hizo contra el Almería en el anterior partido en casa. Antes también se impuso a la Unión Deportiva Las Palmas, pero fuera no acaba de conseguir resultados. No obstante, en el Sánchez Pizjuán va camino de establecer lo que es su normalidad reciente, que es ganar muchos partidos. Por cierto, la otra victoria del Rayo, aparte de la del año pasado, fue en una jornada final de Liga en la que el Sevilla descendió en la temporada 1999-2000, pero eso queda muy atrás y a mí me da la impresión de que el Sevilla no va a dejar escapar los puntos. Creo que puede ser incluso una victoria, no os diré por más de un gol, porque eso solo lo veía muy, muy, muy claro en el Atlético Almería, pero en realidad sí lo pienso. No me atrevo a profetizar eso, simplemente profetizo victoria del Sevilla,
pero para mis adentros pienso que será hasta más o menos cómoda. Ya veremos si acierto o me equivoco, que aquí estamos para equivocarnos mucho, pero para intentar acertar lo máximo posible. Ahora compartid conmigo vuestros pensamientos, id analizando conmigo cómo se dan los resultados, suscribíos, compartid, dadle like, nos vemos pronto y hasta la vista.